Llegó el momento de hablar de tecnología e inteligencia artificial con 3 expertas en el tema. En nuestro próximo panel nos acompaña Bárbara Poblete, psicóloga licenciada en Comunicación y MBA, con más de 18 años de experiencia dedicada al mundo de las personas y de las comunicaciones. Hace 11 años es gerente corporativo de recursos humanos de Hortifruit y directora AgroCap. Junto a ella tenemos a Denise Schmidt, psicólogo laboral con más de 18 años de experiencia trabajando en áreas de personas en distintos cargos y distintas industrias estratégicas de Chile, como Copec, Codelco, Consultoría y Salud. Especialista en impulsar la transformación en la gestión de personas. Hace casi 6 años, gerente de personas y transformación en Altris Health, empresa multinacional española que brinda servicios de predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión, pionera en el ámbito de la telemedicina y la radioterapia de última generación. Junto a ellas, Steffi Knoppel. Ella es una emprendedora en serie chilena en el área del SaaS y EA generativa que lleva ya casi 14 años en Israel. Es experta en detección temprana de las tendencias e innovación. Unboxable, plataforma predictiva de reclutamiento, es su tercera startup, que ya hace 5 años ha conquistado la atención del mercado en Estados Unidos, Europa, y hace 9 meses está creciendo fuertemente en LATAM y ayudando a organizaciones a romper las viejas reglas y cajas del reclutamiento. Muchas gracias, Cata. Estamos aquí con Bárbara y Denise, mujerazas que conozco hace muchísimo tiempo, pero no habíamos tenido el lujo, yo creo, de estar las 3 juntas hablando de reclutamiento, de atracción y selección de talentos. Y hoy día, en especial, nos queremos enfocar en romper algunos paradigmas. El nombre de este panel se llama Reclutamiento Museo de Reliquias o Inteligencia Artificial. Y yo creo que cuando hablamos de innovación hay siempre extremos, pero todavía seguimos utilizando algunas herramientas que ya están como obsoletas cuando uno los compara con el acceso a tecnología que tenemos hoy día. Entonces, yo creo que mi primera pregunta, y me gustaría que lo respondieran de guata, así lo más fácil y lo más rápido que puedan, es, en 10 años más, si cierran los ojos y piensan en 10 años más, ¿cuál va a ser la herramienta que ya va a estar colgada en un museo? ¿Herramienta de selección? Sí, algo que ¿O etapa del proceso de selección? Etapa o alguna herramienta que uses hoy día. ¿Cuál va a ser esa cosa que tú digas en 10 años más, cero posibilidad de que la sigamos usando? El currículum vitae, por favor. Currículum vitae. ¿Por qué? Como input, yo creo, de información. El currículum en ese formato, yo creo que ya no nos va a dar para leer el currículum. Y como etapa, el chequeo de referencias laborales, por favor. Yo creo que va a estar en el museo en 10 años más. Y espero que antes, pero... Solo revisaremos Instagram. Sí, sí, yo creo que sí, sí. ¿Y tú, Bárbara, qué pensáis? A mí me pasa que si bien los dejé usar, el tema de los test psicológicos, creo que muchas compañías siguen usándolo, la grafología, todo esto que finalmente uno se metía a tremendos cursos de Z, de Lucher, que finalmente generaban mucho valor en ese momento, pero que hoy en día hay herramientas muchísimo mejores para poder mapear competencias y estilos de personalidad. Casi me quedé como sin respirar cuando dijiste grafología, Sí, ¿de verdad? pero es que sí. Ya. No, Okay. o sea, no es que lo ocupemos ahora, pero yo te diría que... No o sea, tú eres específico, pero hay poco muchísimo, tiempo atrás, son poco tiempo muchísimo. atrás lo usábamos y de hecho yo creo que hay muchas... Muchos de los que estamos escuchando y hablando vamos a estar certificados. Yo soy experta en persona bajo la lluvia. O sea, yo soy experta en Zuliger y en Lucher. También, lo tengo. O sea, Horas y horas de capacitación. Y ojo que para ciertas cosas seamos respetuosas con los test. Yo con los proyectivos tengo mucho respeto para determinadas cosas, obviamente, pero yo creo que para selección ya es otra. Estoy de acuerdo con la Bárbara. Entonces, en resumidas cuentas, tú dices, Bárbara, que son los test psicológicos los que colgarías en 10 años en un museo de reliquias de Algunos de la vieja escuela, sí. Ya, sí. ok. Y la Denise dice el CV, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve? Claro, que
a mí me gustaría sumar a eso que no necesariamente estamos hablando de que no se usen más, sino que esa herramienta por sí sola no tiene los predictores de éxito que nos gustaría hoy día saber de las personas en un principio. Así que ya, súper de acuerdo, es un buen input para empezar esta conversación. Y me gustaría empezar también con alguna historia. Yo tengo muchísimas historias, buenas y malas, obviamente, de reclutamiento, pero me gustaría que compartiéramos hoy día cuál ha sido la peor historia o anécdota de reclutamiento que ustedes creen que tiene que ver con una falta de innovación o quizás algo que no está claro dentro de este proceso que a veces es bastante líquido y no muy estructurado o no con mucha data. Entonces, ¿qué tipo de historia podrían traernos que tú dijeras como esto representa algo que pasa bastante en términos de selección y reclutamiento? Lo conversamos con, Sí, con la pensábamos Denise. en anécdotas más que en Sí. historia. Yo te Ya. diría, no sé, dependiendo de la cantidad de veces, o sea, yo trabajé años en selección y directamente seleccionando, entrevistando, reclutando, filtrando currículum, cuando te leías los currículums completos, donde no había ninguna automatización. Recuerdo algunas plataformas, pero eran filtros muy específicos, casi que te sentabas a leer una historia, básicamente, porque habían preguntas de fortalezas, de debilidades. Yo recuerdo una puntual, a ver si respondo un poco, Steffi, lo que tú quieres que yo trate de recordar, pero me acuerdo que cuando empezaron a salir las plataformas era mágico esto que te filtraba los currículum y tú ponías algunas palabras clave y se Maravilloso. filtraba, era maravilloso, pero siempre estaba el ítem de la fortaleza y la debilidad como pregunta de filtro, expectativa de renta, etc. Y me acuerdo que me acuerdo perfecto que una de esas debilidades que aparecía en una de las candidatas, era una mujer muy honesta, decía, debilidad para el cargo, obviamente, que tomaba mucho Rabotril. Entonces, no se me va a olvidar nunca, porque dije, pucha, honestidad hay, Sí. pero claro, te llama la atención que alguien ponga algo tan honesto y descontextualizado, obviamente, a lo que puede ser una debilidad. Entonces, yo me acuerdo que me reí mucho, lo comentamos, y decir, bueno, ¿qué tan honesto se puede qué ser? tan honesto Claro. se puede ser? Y lo recuerdo como porque Qué además bueno un que- tema Qué bueno que dijiste eso. que uno lo porque- comenta harto también, que dice, oye, bueno, Rabotril no vamos a analizar si es bueno o malo, no es Claro, para no entrar en hay que eso. juzgar, pero... No, pero Pero es en el honestidad contexto, versus criterio es un o contexto de filtro. criterio y honestidad Sí. que, claro, tú dices Sí. de particular. contexto igual. Sí. Pero Sí. lo que es interesante de lo que dices tú, primero obviamente que me llama la atención con anécdota, pero segundo que en realidad, después de mucha data que por lo menos por nuestro lado hemos acumulado, sabemos que desde un principio el proceso de reclutamiento está bastante inflado. O sea, los CVs, LinkedIn y muchas de las cosas que usamos como filtro en un principio las personas, o sea, la mayoría dice que 38% de los CV, de lo que sale en un CV es más o menos mentira, ¿ok? O más o menos exagerado. Entonces, también hay un cuestionamiento de quién va a ganar ese puesto, la persona que tiene buenas habilidades para hacer personal branding y escribir un CV increíble, o la persona que realmente es honesta o en el fondo quizás no se sabe vender, pero es increíble en la pega. Yo, a ver, en mi experiencia así como anécdota, yo creo que lo que pasaba antes, que hubo un minuto en donde se empezaron como a filtrar las respuestas populares o las respuestas positivas que uno daba para quedar en el cargo, ¿no es cierto? Entonces te decían, no digas esto, los colores rojos, ojalá pásalo, si es mariposa es popular, si es, no sé, sangre, fuego, o sea, como que... Y la verdad es que la gente empezó yo también, primera etapa de reclutamiento full, masivo incluso, qué sé yo, y la gente empezó a aprenderse de memoria las respuestas, porque sabía que era bueno y que era malo. Pero tú le preguntabas, ¿dónde lo ves? ¿Qué te hace pensar que eso es Figura, y no forma, sabían claro. responderlo. Entonces, yo creo que en esa medida hay muchas anécdotas en ese sentido, como gente que tú lo veías muy maqueteado y de repente lo sacabas como de su estado de confort porque él venía como con la respuesta como bien aprendida. Y la gracia que tenemos hoy en día, con las herramientas que tenemos hoy en día y sacando los test un poco de lado, es que finalmente no hay respuestas buenas ni malas. Depende del contexto, depende del líder, depende de la necesidad de la organización, depende de las competencias que se requieran para ese
momento y ese lugar. Por lo tanto, esa respuesta maqueteada o lo que uno podía aprender como de lo favorable o los aspectos a mejorar versus la fortaleza, depende. Hoy depende. Sí. Y esa es como la riqueza que tenemos hoy y que antes no teníamos. Era como un candidato mucho más estructurado que el que necesitamos hoy. Había un molde. Sí. Me encantó tu respuesta, se nota que estás trabajando con buena tecnología. La Bárbara trabaja con nuestra tecnología, entonces obviamente me encanta escucharla porque creo que estamos bien alineadas en ese sentido. Es que es una maravilla en ese o sea, no es para tirarte flores, No, Steffi, o sea, dale más, pero efectivamente yo creo que conversábamos antes también con la Denise, como se confunde mucho la inteligencia artificial con sistematizar y tecnologizar procesos. Y como recursos humanos estamos poco acostumbrados a tener un sistema de gestión de personas, que pasamos de contar las vacaciones en Excel y que la persona vaya a llenar la papeleta y la entregue a recursos humanos versus la autogestión a través de un sistema de gestión automatizado, etcétera, etcétera. Hace que como que se pierda un poquito la diferencia entre qué es inteligencia artificial real y qué es como tecnologizar los proyectos de recursos humanos. Ese es un súper buen ítem, porque uno de los paradigmas que a mí me gustaría que discutiéramos, y tú ya lo trajiste como a la mesa, es que existe esta idea que mediante la tecnología vamos a ordenar todo y vamos a parcelar data o entender como la curva normal de lo que se puede esperar de un rol o de un talento, etc. Y yo creo que ese es un paradigma errado hoy día para las nuevas tecnologías que existen, porque en el fondo hoy día no hay una curva de normalización. Hoy día, como dices tú, un talento puede funcionar increíble para ti, pero puede ser una pésima contratación para el equipo de la Denise. No por el talento, sino que por la cultura diferente que existe en cada equipo y también por los liderazgos diferentes. Entonces, estoy súper de acuerdo con eso. Entonces, primer paradigma derribado es que no existe una respuesta buena o mala, no existe una curva de normalización, y hoy día las tecnologías sí nos permiten generar nuestros propios predictores de éxito, más allá de las 10 cosas que puede tener un buen product manager, ¿no es cierto? Exacto. Denise, ¿me puedes contar un poco como cuáles son los últimos avances que tú has hecho en términos de tecnologías en cuanto a reclutamiento y quizás como cuáles han sido los procesos o la toma de decisiones que has tenido que ir pasando con tu equipo y los desafíos, como cuáles han sido los problemas que han tenido en adquirir nueva tecnología? ¿Sientes que hay alguna fórmula que le podamos decir a las personas que nos están viendo como estos son los parámetros que una empresa debería tener o señales que una empresa debería tener para decir sí a una tecnología u otra? Sí. Mira, nosotros estamos en una etapa, yo te diría, muy incipiente de llegar a hablar de inteligencia artificial en recursos humanos. Independiente que yo represento una empresa que tiene inteligencia artificial para la salud, genera inteligencia artificial, tenemos muchos procesos automatizados hace muchos años, nuestra operación depende, la eficiencia de nuestra operación, yo te puedo decir que depende en un 80% de la inteligencia artificial que hemos desarrollado, por lo tanto confío plenamente, existe una cultura de la importancia de invertir en la inteligencia artificial para el negocio. Y ahí aparece el momento para recursos humanos. Y quizás nosotros hemos apostado por una estrategia más cautelosa en ese sentido, independiente que yo creo que el momento es ahora. Entonces, escuchar que la Bárbara, y de hecho le pregunté por lo mismo, escuchar que ya están trabajando en empresas chilenas con inteligencia artificial para los procesos de reclutamiento y para todo lo que puedes conectar de procesos del ciclo de recursos humanos, lo encuentro maravilloso y me da ansiedad y una envidia sana, de hecho, con lo que me contaban. Pero nosotros particularmente no, estamos en una era mucho más conectada de lograr digitalizar procesos, pasar de la papeleta de papel a la autogestión de muchos de las necesidades de los equipos en términos administrativos, de recursos humanos. Es una etapa superada. Hoy día existen plataformas integradas de recursos humanos que eso lo permite, de consulta y de autogestión de información. Yo diría que esa era ya la tuvimos y estamos hoy día básicamente evaluando, hemos tenido conversaciones contigo también por lo mismo y con partners estratégicos para poder decir
qué es lo que hoy día nosotros podemos, queremos y necesitamos, y básicamente lo más importante, cuál es el sentido de invertir en esto. Yo creo que hay un sentido profundo que es lo que yo estoy tratando de apostar hoy día, que es que el área de recursos humanos, para poder realmente demostrar que esto aporta al negocio, aporta a la estrategia, tiene que aprovechar la oportunidad de convencer primero a la dirección. Depende mucho del lugar en el que uno está sentado en la mesa también, dónde está sentado recursos humanos para lograr esto. Y nosotros estamos en ese momento, Steffi, de mostrar, obviamente hay que vender las propuestas internas, nuestro cliente interno no siempre es tan fácil con recursos humanos, entonces estamos en ese momento, ¿ya? Y por otro lado, hablando de equipos también, de cómo tenemos, mapeando qué estamos necesitando, qué necesidad, qué perfiles, qué habilidades, qué aptitudes, que un poco por esto que yo te decía de eliminar el currículum vitae en la forma, porque creo que hoy día todo está mucho más ligado a cómo logro identificar habilidades y aptitudes en las personas para los cargos que nosotros necesitamos hoy día, ¿ya? Así que experiencia concreta no en recursos humanos, más allá de sistematización, digitalización, procesos más ágiles, ¿ya? Y yo también diría que mirando los perfiles del equipo, ahí está apareciendo una necesidad distinta. O sea, antes el líder de desarrollo organizacional en su vida iba a hacer un comunicado con gráfica digital y ahora lo tiene que hacer en 5 minutos, claro. Y son competencias que tú dices, ¿tiene que tenerlas, no tiene que tenerlas? Son importantes, agregan valor. Yo creo que estamos mapeando, a eso me refiero, que estamos mapeando y buscando, obviamente, un partner o el mejor partner que te acompañe también. Yo creo que en este proceso es súper, súper importante. Hay mucha gente cuando tomo llamados o conversaciones con líderes de recursos humanos en Latinoamérica, me ha llamado la atención que muchos hablan de no sé si mi empresa está madura, es madura, suficientemente madura como adquirir tanta tecnología o algo tan avanzado. ¿Qué pensáis de eso, Bárbara? ¿Tú crees como mucha gente dice, mi empresa no es tan grande, por lo tanto no es tan madura? Yo no sé si estoy de acuerdo con ese paradigma. ¿Qué opinas tú? Como, ¿cuándo una empresa es madura para...? Yo no creo que tenga que ver con el tamaño. Primero, o sea, como si es grande o es chica, uno puede ocupar inteligencia artificial en pequeños procesos o en un nivel de cargo o un nivel de proceso de atracción o de selección de talento. No tienes por qué utilizarlo en toda la compañía. Por eso depende. Lo que sí tiene que estar súper como establecido tiene que ver con una cultura digital. Como dice la Denise, no podéis pasar de la, no sé, la papeleta física a inteligencia artificial. O sea, ojalá la gente sepa cómo meterse al computador, cómo utilizar un sistema, cómo poder en el fondo visualizar la diferencia entre digital versus inteligencia artificial. No todos los procesos tienen por qué tener inteligencia artificial, hay algunos que sí, otros que no, dependiendo de la necesidad. Entonces, por ahí yo creo que sí, una cultura digital ayuda muchísimo y hace fluir de manera más rápida y acelerada la adquisición de cualquier plataforma que tenga o herramienta que tenga inteligencia artificial. Pero también la gente aprende en el camino. O sea, a mí me pasó con Unboxable, sobre todo, que fuimos capacitando uno a uno de los líderes en función de la necesidad. En la medida que aparecía una necesidad de búsqueda de talento en Irlanda, en China, en Marruecos, ahí íbamos donde el líder y le decíamos, mira, tenemos esta nueva herramienta, así funciona, estos son los beneficios, y uno va vendiendo el producto. Finalmente el producto se vende solo, porque realmente hay una diferencia notable en la experiencia del cliente interno al utilizar inteligencia artificial, por lo menos en atracción de talento, que es lo que nosotros estamos utilizando hoy en día. Y se adquiere bastante rápido, porque finalmente cada día la gente está más preparada para utilizar ese tipo de herramientas que no es rocket science tampoco, porque hay obviamente por detrás algo mucho más complejo, pero para el usuario es súper natural, no es algo tan Sí, tiene que ver con la usabilidad del producto, pero dijiste dos cosas súper claves, creo yo. Uno es las habilidades y las aptitudes que estamos esperando de un equipo dentro de la empresa que pueda desenvolverse con este tipo de herramientas y en el fondo parar un poco la resistencia natural que puede tener una transformación. Ahí me acuerdo que hablando antes de este panel con Jimena, que iba a venir y no pudo venir, ella me comentaba que dos cosas. Me comentaba uno que una de sus grandes fortalezas como para pelear un poco la resistencia que puede tener una organización grande
con temas de innovación y cambio es pilotear, Ujú. la posibilidad de piloto. Y en el fondo demostrar con data el impacto que pueda tener la herramienta. Y lo segundo que hablaba era el acompañamiento humano, ¿ok? Y ahí me quiero detener un poco, porque tú hablabas de que vamos uno a uno capacitando o la venta interna, digamos. Yo creo que eso es clave también para los software y para todas las... Para todos los procesos de cambio importantes. O sea, obvio. es gestión del cambio finalmente. Sí. ¿Quiénes son tus detractores? ¿Quiénes son tus sponsors? Poder mapear un poco eso y aprovechar esas Sí. instancias. Y es lo mismo también que nos pasa al otro lado de la mesa. O sea, en mi caso, yo cuando estoy hablando con una persona que le quiero vender el software, lo primero que me pregunto es ya, ¿quién es el champion que tengo? Sí, exacto. ¿Tengo un champion o no? O sea, como, claro, todos estos liderazgos informales también. De repente no tiene que ser la persona que toma la decisión final, pero que en el fondo empuje al resto de la compañía a entretenerse o ver lo positivo de la herramienta. El liderazgo ya no es jerárquico, es circular. Sí. Y lo toma el que tenga la energía y el especialista, el que tenga más responsabilidades en ese momento. ¿Tiene energía hoy día Sí. recursos humanos? Mucha. Absolutamente. Sí. Es que estamos muy desafiados. Estamos en un punto de inflexión importante, creo yo. Lo pregunto porque venimos de una pandemia donde a recursos humanos le tocó una pega bastante dura, que fue o achicarse o... Bomberil, le digo sí, yo. porque- bomberil. Sin parar. Primera línea. Yo trabajo en Y salud. donde, o sea, hay un artículo famoso en Fast Company que habla de el HR plus one, que en el fondo estaban esperando de cada uno de ustedes tener a otra Bárbara al lado tuyo clonada para que tú hicieras la pega. Entonces, ¿quedó energía después de eso? Sí, yo creo que nada, o sea, oportunidades hay mucha expectativa de las áreas de personas más que nunca, porque yo creo que si hay algo que pudimos, y no me quiero alargar con esto, pero sí pudimos ver en las distintas industrias la relevancia de que finalmente las personas fueron las que sostuvieron los procesos, las automatizaciones, la operación, los servicios durante un caso tan extremo y tan impensado como una pandemia. Y no lo digo solo en la industria que trabajo yo, que es salud, que es fundamental, es básicamente dependiente de las personas técnicamente capacitadas para salvar vidas. Yo creo que hay un tremendo desafío post la pandemia, porque el mundo del trabajo cambió, los liderazgos cambiaron, los negocios, dependiendo de qué industria estemos, para qué decir, tenemos desafíos súper distintos, unos más, unos menos, más fáciles, menos fáciles. Pero sí creo, Steffi, en línea con lo que estábamos hablando, que creo que las áreas de personas hoy día tenemos un desafío tremendo que es seguir respondiendo a la estrategia del negocio, porque nosotros existimos para poder apalancar negocio y de alguna manera hacer que la estrategia pase por nuestro equipo, pero sí en una era nueva. Porque el mundo del trabajo, el tipo de trabajo cambió. En Chile hoy ya tenemos formatos híbridos en la mayoría de las industrias. Entonces, con mayor razón, creo que es el momento clave para que nos sentemos a hablar de cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los mejores procesos en mi empresa, en tu empresa, cuáles son los más críticos a automatizar, a invertir. Y eso es responsabilidad nuestra, porque tenemos que poner eso en la agenda. Si no, siempre vamos a quedar recursos humanos, si no ponen la agenda, siempre queda después de hartas otras agendas que Sí, hay que pero tener ahí fuerza. siento Yo digo, que una de hay las- que tener fuerza más que nunca y hay que entender, hay que aprender, hay que informarse, hay que conocer otras prácticas, las buenas prácticas a los que les ha resultado. Esa data para nosotros es fundamental. Y apoyarse, obviamente, de la gente que técnicamente ya conoce de esto y que te ayuda a ver luces te ayuda a ver la luz, como por ejemplo lo que ustedes están haciendo y están trayendo a Chile hoy día, que es una tremenda oportunidad, creo yo. Tú dijiste algo súper importante que tiene que ver con la data. La data. Bendita data. Sinceramente, como el crecimiento exponencial que ha tenido el área de recursos humanos respecto a dónde está sentado en la mesa hoy en día, está tomando decisiones, está siendo un socio estratégico del gerente general, estamos teniendo la posibilidad de, a través de este tipo de herramientas, tener la data necesaria para hacernos las preguntas que necesitamos hacernos. Sí. Sí, ese es el tema. Definitivamente. Veo Y el que- aporte objetivo al negocio, porque recursos humanos en general, o sea, como muy naif, pero personas, emociones,
sensaciones. Es que yo siento, es que yo pienso que la gente necesita esto o esto otro. O la gente no tiene el suficiente bienestar dentro de la compañía, o qué sé yo. Bueno, no, data, objetiva. Sí, bendita data. Claro, ¿cuánto está aportando esta persona que está más motivada en términos de su nivel de productividad versus esta otra? ¿Cuánto impacta el negocio, el trabajo híbrido versus el trabajo remoto o al otro lado, presencial 100%? Y llevar data a la mesa que nos permita tomar decisiones No solo eso. de sino- negocio, Sí, finalmente. obvio. Y data que también te permite armar equipo. La mirada Sí. de cómo una persona, un perfil hace match con un equipo hoy día no te lo da ningún proceso de selección porque no conozco proceso de selección en Chile donde participe el equipo en el proceso de selección. Que tenga Bueno, cierta eso- predicción. Y tú empiezas a ver con ejemplos concretos que existe datas de que en otras partes, en otras empresas, el match entre equipo, no solo con el jefe, porque es fácil encontrar el candidato para el jefe, pero encontremos el candidato para el equipo. Yo creo que los que trabajamos en selección también y tenemos área de selección a cargo, sabemos que ese es el tremendo desafío. Y que técnicamente sea bueno y que sea un Y con la aporte. cultura, ojalá. O sea, Yo creo que esa es la clave. más Y esa claro. data es la que te permite hoy día decir, ok, aquí hay un... yo digo, esto tiene que transformarse en el mejor amigo del área de selección de las empresas. Claro, pero Sí, es tan es el multivariable. mejor- Es el mejor amigo. Es tan multivariable que solo la inteligencia artificial te puede hacer esa licuadora. ¿me Bueno, entendí? ese es el tema. ese es O el sea, yo tema. estoy Sí. contenta con todo lo que dicen porque yo digo, sí, se puede, se hace. Se nos está acabando un poco el tiempo, me encantaría estar mucho rato conversando con ustedes, pero creo que es súper importante hablar un poco del energizante, creo, mayor para cerrar este tema, que es el co-botting o la relación humano y bot, o humano y tecnología. Hay nuevas leyes que están surgiendo en Nueva York, en California, etcétera, donde se dice que en el fondo no le podemos dejar la decisión a un machine learning o a una inteligencia artificial y que sí se tiene que tomar la decisión en forma humana. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué forma ustedes, cómo están entrenando a su gente para hacer co-botting? ¿Cómo ustedes han hecho co-botting? ¿Qué piensan sobre las nuevas como el rayado cancha que vamos a tener con eso? Mira, yo creo que ahí es fundamental entender que son robots que colaboran. Yo lo veo desde esa mirada. Y si colabora, es que no nos van a hacer mal. ¿Ok? O sea, están hechos para que nos hagan el bien. Eso creo yo. Entonces, cuando tú lo miras así, finalmente es sacarle la mayor productividad a la herramienta, pero entendiendo que el criterio no está por debajo De la tecnología. un roboting. O sea, tienes que entender que el criterio va a estar siempre determinando el proceso y va a ser clave para una definición. De hecho, entiendo que existen estas leyes que tú estás refiriendo en Estados Unidos, tiene que ver con que no se puede, una máquina no puede tomar la decisión si una persona queda o no queda. Me imagino que en Chile tampoco. Es más, yo tampoco lo haría. ¿Ya? Creo que todavía existen esa esencia que tú logras tener cuando una persona se mira a la cara con otra, la conoce, y no solo lees datos o cruces de información, que es maravilloso, pero yo necesito, luego de una conversación entre humanos, tomar la decisión. Yo creo eso, creo que la inteligencia artificial hoy día es clave, tiene que ser el mejor amigo de recursos humanos, como lo dije, pero lo primero es el criterio humano liderando esto. La estrategia. La estrategia. Súper de sí. acuerdo. Para mí es un trabajo en equipo. Es como la inteligencia artificial me da cierto input, pero el ser humano es irreemplazable en temas como criterios, valores, conducta, lealtad, compromiso, pasión. Todo eso la máquina no lo tiene. No lo tiene y no lo va a tener. Es más complejo. Por lo tanto, no es una... o sea, ninguno reemplaza al otro, ¿ya? Pero sí cada uno da, en función de su rol y sus, obviamente, habilidades, da cierto input. Por lo tanto, en el caso de atracción de talento es exactamente lo mismo. Sí. Yo le digo a mi cliente interno, ocupa el guatómetro, y eso no lo tiene el robot. O sea, cómo tú te sientes en términos... El robot me puede decir, me puede rankear la cantidad de competencias en función del contexto, del líder, del equipo, de la cultura empresarial, de la situación compañía hoy. Pero luego de ese ranking, el jefe es el que va a tener que tomar la última decisión, porque él es el que va a tener esa especial, finalmente, Sí. como ese especial criterio de buscar a una persona que finalmente tenga
otro tipo de conexión. Y eso no lo puede mapear la inteligencia artificial. Me encantaría rebatirte No el todavía, tema del Celeste. guatómetro, sobre todo, porque creo que eso es lo que ha regido muchos procesos y también genera muchos sesgos, pero bueno, lo vamos a dejar para otro panel. Primero, agradecerle. Segundo, A ti. decirle a todos que creemos que sacamos buenas conclusiones. Coboting como el mejor amigo de recursos humanos, sin irse por sobre el criterio de las personas. No importa el tamaño de la empresa para tener madurez y adquirir tecnología, el minuto es ahora, como dice Denise. ¿Algo más que se me quede en el tintero? Bueno, y el Museo de Ahora. las Reliquias ya vemos, Sí. se ve, y test psicológicos. Y quizás cerrar con diversidad y inclusión. Yo creo que adicional a los beneficios de la inteligencia artificial tiene que ver con eliminar esos sesgos inconscientes que siempre existen, que son inconscientes y por lo tanto la inteligencia artificial te ayuda a objetivizar un proceso. Y hacerlos conscientes, Sí. Exactamente, porque por lo menos podamos aceptar que los tenemos. exactamente. Bueno, Eso. muchas Gracias a gracias. ti.